Ya. Vamos a mirar entonces esto. Y vamos a... aquí estamos. Ya. Estábamos en esta etapa, que es lo último que íbamos viendo aquí ahora, dentro del análisis de la organización, porque otra de las cosas que tampoco podemos olvidar es que una competencia en general, en términos bien amplios, una competencia es algo que puede ser, llegar a ser privativo de la organización, excepto si nosotros queremos certificar para un área industrial, un tipo no sé, sector industrial o sectores en general, podríamos tener competencias que son para todo el mundo. Pero la verdad es que una competencia examina la estructura organizacional, los objetivos y las necesidades estratégicas y se define a partir de allí. Es decir, ya lo hemos comentado, a lo mejor que si yo defino que una competencia, por ejemplo, es el trabajo en equipo, que parece ser una competencia muy transversal, válida en todas partes del mundo, resulta que el trabajo en equipo para mi organización va a tener una definición que es la que a mí me interesa en base a lo que mi organización desea. Entonces puedo tener una estructura, una idea general de lo que debiera ser, hay algunos elementos a lo mejor que se pueden mantener, pero la verdad es que esa competencia va a ser mía, va a ser de mi organización. El propósito entonces de esto del análisis organizacional es entender cómo los cargos laborales apoyan los objetivos de la empresa. No tengamos cargos. Yo no sé si pasa en la administración pública, no quiero decir nada de nadie, pero a veces uno tiene la idea en las empresas, no sé si pasa en la organización pública, de que hay cargos que tienen que estar porque es común que estén. Y realmente uno visualiza que no es mucho el apoyo al objetivo final que están entregando. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que tengo que ver yo es que estos cargos que yo estoy desarrollando, que estoy visualizando, tienen que contribuir a ese objetivo. Tengo que entender entonces de antes para qué estoy, cuál es la idea del objetivo de la organización. Y están también las acciones, revisión de documentos clave dentro de este análisis organizacional. Hay organigramas, hay descripciones de cargos actuales, hay planes estratégicos y probablemente hay protocolos, observaciones, manuales a nivel gubernamental que me orientan en lo que debiera estar haciendo mi organización. Por lo tanto, todos esos son elementos que yo tengo que incluir en el análisis, en el inicio del análisis que estoy desarrollando. Esa es parte de la etapa que yo debiera estar visualizando siempre. La identificación de cargos laborales clave, también lo hemos visto, sin desmerecer nada, no es tan clave en mi organización que haya una estafeta, o sea, que cómo tiene que ser el estafeta o la persona encargada del aseo, que son cargos importantísimos, no lo puedo negar, pero claves para el éxito organizacional puede que no sean tan importantes en ese sentido. Son importantes en el sentido general del funcionamiento, obviamente. Pero entonces yo tengo que identificar aquellos puestos que sí son críticos, aquellas cosas que afectan directamente al éxito organizacional y hacer mayor hincapié en esto. Yo no sé si ustedes ubican a Pareto, ¿no? ¿No les suena? Yo no. ¿El Pareto ochenta es un... veinte ¿Ah? 80-20? Exactamente. Es un matemático italiano que identificó eso y que se usa ahora mucho en economía, se usa en la administración y la sacó de las matemáticas y de las estadísticas de donde partió para usarlo en todo ámbito organizacional y social. De hecho, uno se da cuenta entonces que lo más probable es que el 80% de las tareas más importantes de la organización las realicen el 20% de los empleados. Entonces, yo primero voy a gastar más esfuerzo en esos cargos específicos que yo sé que contribuyen directamente al objetivo. Y voy a gastar menos esfuerzo, no digo que lo voy a dejar de lado, pero voy a gastar menos esfuerzo en los otros cargos. O voy a ser más parejo, en cierto sentido. De hecho, es una cosa muy simple de ver. No sé, en las organizaciones militares es obvio que hay un general, dos coroneles, tres mayores, cuatro capitanes y así sucesivamente. Es decir, mientras más bajo en el rango, mayor cantidad de personas y las personas que toman la decisión son los primeros dos o tres de la cúpula, nada más. Entonces, tengo que definir claramente eso. ¿Cuáles son las técnicas para identificar los puestos de trabajo que afectan directamente? Entrevistas con los líderes de los departamentos que indiquen qué es lo que es más importante en su departamento y qué es lo que es de apoyo en su departamento para analizar eso. Ver el análisis de desempeño, cómo se ha comportado, qué es lo que ha pasado con esto, qué tan crítico ha sido la falta o el mal manejo dentro de un puesto de trabajo, también eso, cuando estamos haciendo un análisis de desempeño. Fíjense que
tema del análisis, que ya lo comentamos una vez, no es simplemente describir lo que está pasando, sino tratar de verlo en comparación con algo, cómo debiera ser, qué se quiere lograr con esto y ver si eso está cumpliendo. Eso es un análisis. ¿Qué pasó cuando ocurrió algo? También es parte del análisis. ¿Qué consecuencias tuvo que esto hubiera ocurrido? También es parte del análisis. Pero decir simplemente qué es lo que se hace ahí en ese cargo, qué elementos materiales debe tener, qué sé yo, esas cosas no son parte de un análisis, son una descripción simplemente. Identificar a lo mejor áreas de alta rotación, que implica que esa área de alta rotación puede tener, por decirlo así, unas exigencias más grandes de las que nosotros estamos pensando para el cargo, y la gente se siente abrumada, no está cómoda, porque es un poco más allá de lo que nosotros habíamos definido en la primera instancia para el cargo. Entonces, con esto, vamos a tener una lista de cargos prioritarios para el análisis detallado de competencias, y es una parte importante inicial del esquema. ¿Y cómo definimos las competencias laborales? La idea es determinar las competencias esenciales para cada cargo, específicamente o con mayor importancia para estos cargos que sean críticos. Los conocimientos, las habilidades, las actitudes. Como las normas, por ejemplo, sectoriales, a lo mejor están definidas ahí, experiencia del empleado, las competencias claves de la industria. De hecho, siempre es bueno echar una miradita a Chile Valora, porque ahí está el listado de perfiles ocupacionales con las competencias que utilizan ellos. A lo mejor les puede dar una idea también de cómo funciona eso, que siempre es bueno tener una idea de eso. Y para eso se hace el uso, ese, ¿cómo se llama? Necesario o es útil, más bien dicho, el uso de matrices de competencia y análisis de perfiles, que es una herramienta simple. Les voy a mostrar más o menos de qué se trata una de estas y qué es la que se usa entonces para construir la evaluación también. Este uso de matrices de competencia y análisis de perfiles me permite tener una idea de cómo es, cómo tendría que ser esta competencia, qué es lo que tendría que incluir esta competencia. ¿Ya? Dentro de la recolección de datos está la entrevista a los empleados. Hay una idea. La realización de entrevistas estructuradas con empleados que ocupan los cargos seleccionados me permite conocer cuál es la visión que tienen las personas, los que están detentando el cargo, acerca de lo que están haciendo y de la importancia que tiene para ellos lo que están haciendo. Ahora, obviamente, construir esta entrevista no es simplemente una batería de preguntas de cómo lo estás haciendo, qué es lo que hace aquí, a qué te refieres con esto. No, es una conversación en la cual la persona está explicándonos, desde su punto de vista, por supuesto, qué es y para qué está haciendo lo que está haciendo. El objetivo, entonces, es obtener información detallada sobre las tareas, desafíos y competencias requeridas para cada cargo. ¿Cuáles son las principales tareas que realizas? ¿Qué habilidades consideras esenciales para tu desempeño? Por ejemplo, Francisco, ¿has notado que hayas desarrollado, que hayas desarrollado o hayas requerido alguna habilidad o competencia que al principio no te era tan natural y que tuviste que desarrollarla en tu trabajo ahora? Ya, son todos. Algo más técnico, creo que uno siempre dice que sabe usar Excel hasta que tiene que usarlo. Ah, ya. Ahí te diste cuenta que Eh, había una necesidad un puede poquito ser, mayor que una exigencia un poquito mayor en ese sentido, digamos. Sí, y algo más blando, el roce, por ejemplo, por hablar por teléfono, al principio era una habilidad que no tenía, me ponía más nervioso, me tupía. Ya, ok. Ya, ya siento que es una competencia que he desarrollado en este Ah, tiempo. perfecto. Esa es un poco la idea. Entonces, uno conversa con Francisco en este caso y salen esos elementos y uno se empieza a dar cuenta si lo notó, si le costó, si tuvo que hacer algo relacionado, un esfuerzo de alguna manera para desarrollar esa competencia, significa que puede ser importante para el adecuado desempeño en su labor. Entonces, uno lo va incorporando como esta entrevista, como para sacar ideas. A lo mejor son ideas que la gente no las tenía muy claras. A lo mejor, por ejemplo, este esquema o esta competencia de comunicación, por teléfono, a lo mejor no era una idea que tú tuvieras muy clara para tu puesto, pero viste que sí era importante a lo mejor y sería bueno que lo declaráramos también para tenerlo más presente. ¿Ok? Esa es un poco la idea de este Tengo, test. tengo una pequeña duda. A ver, ¿Qué cuéntame. pasa cuando respecto a estas preguntas hay mm, discrepancia o diferencia entre lo que dice la persona con la jefatura, por ejemplo?
A ver, es una excelente pregunta. ¿Por cuánto? Yo te lo voy a decir bien claro, en el 90% de las ocasiones va a ocurrir. Es Claro, me bastante imagino. común, es bastante común. Y pasa por varias cosas. Ahí uno tiene que mirar el elemento objetivo del tema. Mirar el elemento objetivo del tema significa entender un poco, primero, qué es lo que se pedía a nivel macro del cargo y que a lo mejor esta persona con la que estamos hablando no está muy compenetrada a esa idea. ¿Te fijas? Entonces, esta persona jamás a lo mejor supo exactamente para qué era su cargo, tenía otra idea del cargo, no se le explicó adecuadamente. Entonces, uno parte con esa idea, digamos, en la reunión, en la entrevista, en la conversación, y uno empieza a darse cuenta de eso. A lo mejor no me han explicado correctamente, no lo tengo muy claro. Mi jefe tiene otra idea de esto. Hola, Lucila, buenas tardes. El superior tiene otra idea respecto a lo que tengo que hacer yo en mi cargo. Entonces, todos esos elementos lo tengo que considerar en este análisis. Obviamente, jamás, y esto es parte de la técnica, jamás vamos a eh, discutir o abrirle los ojos al entrevistado, ¿ya? Si nosotros descubrimos que hay discrepancia entre lo que nos comentó su superior y lo que él mismo piensa del cargo, simplemente es un elemento que agregamos a nuestra información. Y luego vemos, nosotros analizamos por qué podría haber ocurrido esto. ¿De quién hay que tener, esto no, bueno, no está, pero cuando uno está haciendo entrevistas, en este caso, preguntas directas o indirectas respecto a algo que quiere averiguar, la primera duda que uno debe desarrollar, el primer atisbo de algo sospechoso, entre comillas, es cuando la gente contesta muy rápidamente algo, cuando la gente tiene la respuesta, porque tú sabes que normalmente la gente no tendría una respuesta inmediata, entonces si la gente tiene esa respuesta, quiere decir que esto no es lo más correcto. Es muy poco probable que la primera respuesta rápida sea la respuesta adecuada, entonces parte de nosotros reunir esa información y ver. Luego de reunir la información tanto de la persona como del supervisor, determinamos de alguna forma, analizando, comparando con otros, conversando con otros, intercambiando opiniones, acuérdense, dos, tres cabezas piensan mejor que una. ¿Cuál sería la razón para esta discrepancia? Uno entonces empieza a ver a la persona con la que habló y dice, no, pero es que de antes venía ya con esto. La gente tiene una idea de antes de los cargos y piensa que el cargo al que existe nuevamente, a pesar de que se llame de la misma manera, no es de la misma manera, pero sigue con la idea anterior de lo que es el cargo. Entonces, tiene que uno tratar de visualizar esos elementos, conocer a las personas para ver por dónde podría estar el tema. Nunca vamos a discutir, nunca le vamos a abrir los ojos, nunca le vamos a contar que no es eso lo que está esperando de él, nada de eso. Simplemente vamos a recopilar información y vamos a construir la descripción de cargo en base a la información que tenemos. ¿Ya? No es responsabilidad de nosotros, es responsabilidad del supervisor hacerle llegar la información correcta para orientar a sus trabajadores al objetivo de la organización. Y si se ponen a picar un poquito más, se van a dar cuenta, por ejemplo, que el supervisor debiera tener competencias comunicacionales y de liderazgo, que a lo mejor, dado que el trabajador o la persona a su cargo, el subordinado, no tiene claro su puesto, a lo mejor esas competencias el supervisor tampoco las ha desarrollado adecuadamente. Entonces nos sirve en ambos sentidos la información que estamos obteniendo. Una de las cosas que tenemos que entender siempre cuando estamos empezando el análisis y la evaluación es que no hay nada malo. No sé si me explico en eso, digamos. Es simplemente información. La información en sí no es ni buena ni mala. Si una persona no cumple en ningún caso todo lo que se le pide de ella, no es que sea algo malo. Es una información con la que tenemos que trabajar nada más. ¿Ya? No sé si me explico un poco con esa idea. Vamos a ver más adelante también cuando estemos metiéndonos bien en el tema de la evaluación del puesto de trabajo o de las competencias en términos generales. Ya estamos más o menos por orientar la respuesta a lo que más o menos ir Sí, pensando. sí, sí. Es complicado, fíjese que eh, recursos humanos, la unidad organizacional, la unidad de administración organizacional o gestión organizacional de la empresa es una unidad que tiene que andar con pies de plomo con toda la organización. Tiene que tener mucho cuidado con todos los miembros de la organización.
¿ya? Porque la posibilidad de pisar callos, como dicen ahí, es bastante grande si no nos cuidamos. ¿Ok? Ustedes mismos ya deben saberlo, digamos. Cuando tienen que hablar con la gente, cuando tienen que preguntar por las evaluaciones, hacer evaluaciones, cosas de ese estilo, se dan cuenta que es complicado ese esquema de trabajo. Y la otra es la observación directa, que es perdón, la observación directa en la recolección de datos es una de las más utilizadas y es la más efectiva cuando estamos evaluando una competencia. La mejor forma de evaluar una competencia es la observación directa. Es claramente identificar las competencias en acción y cómo se aplican en situaciones reales. La gente describe normalmente muy bien su trabajo o las competencias que necesita. Por lo tanto, basarnos en lo que ellos nos dicen no nos va a dar una información real. La gente siempre va a decir, no, yo soy extremadamente cuidadoso cuando estoy desarrollando mi actividad, porque ese extremadamente cuidadoso está dentro de su nivel, de lo que él piensa, no de la mejor, de la generalidad de lo que significa ser extremadamente cuidadoso. ¿Ya? Entonces, cualquiera de la información que yo estoy recopilando para hacer un análisis o una evaluación, tiene que ser observando directamente. ¿Qué es lo que tengo que observar? Por ejemplo, interacciones en el equipo, el manejo de herramientas y tecnología. Hoy la resolución de problemas en tiempo real también es parte de las ideas que se desarrollan adecuadamente, normalmente, digamos. Estos aspectos son importantes porque son claves dentro de algún esquema. Yo puedo considerar que la interacción con el equipo, el trabajo en equipo es importante, entonces yo no le puedo preguntar simplemente a la persona, ¿usted trabaja bien en equipo? Sí, yo estoy bastante cómodo trabajando en equipo. Ya nos puede demostrar, hemos hecho, mira, de este informe que hicimos en conjunto, estas reuniones que hemos tenido, no me dicen nada. Yo lo que tengo que hacer es verlo, trabajar en equipo y verificar si la definición que nosotros tenemos del trabajo en equipo se está desarrollando adecuadamente. Ese es el aspecto que nosotros tenemos que tener claro cuando estamos haciendo esta observación directa. ¿Ya? Los instrumentos de evaluación los vamos a fabricar nosotros. No hay modelos, pero son muy básicos, muy genéricos. Yo les voy a mostrar uno que es un modelo muy básico, muy genérico. ¿Cómo se llama? La asincrónica que les envié, la última, la tercera, está una evaluación directa. ¿Cómo se hace? ¿Qué cosas buscan? ¿Cómo estará evaluándolo? Ahí está exactamente el trabajo, el ejemplo de una evaluación de competencia muy simple, ¿ya? Que es como para empezar con la idea de evaluar una competencia. Fíjense que cuando ustedes vean eso, ese, ese video, esa clase, ese video con el modelo, los modelos también que yo les he enviado se los voy a mandar también, o sea, los que hemos visto, se los voy a enviar también junto con el material, así que también lo van a tener ustedes en sus propias carpetas. A todo esto antes, me comenta Eva Rencoret, la directora, que el día lunes les va a enviar una encuesta de satisfacción, ya, para que ustedes la llenen, y además que este curso tendría que tener una evaluación, ¿sí? Sí, como para poder asegurar los certificados. Ya, ok. El certificado entonces tiene que comprar hay varias formas de hacerlo. Yo tengo considerado que podríamos dejar unos últimos 5 o 10 minutos para conversar y hacer una ronda evaluativa entre cuatro. ¿Les parece? Sabemos inmediatamente de qué estamos hablando. Ya. Una cosa muy simple, es una conversación evaluadora. Es uno de los modelos básicos que se utiliza en el área humanista, que en este caso podemos usarlo. Yo normalmente lo uso porque yo estoy normalmente orientado al área eh, técnica dura, digamos, pero en el área humanista la he usado también. Es muy simple, así que la vamos a ir viendo tranquilamente. Ok, al final de la reunión nos vamos a dedicar a conversar un poco de este tema y nos evaluamos nosotros. ¿Les parece? Tenemos nuestra propia evaluación. Lo otro son la aplicación de cuestionarios y encuestas, que es la técnica de aplicación de cuestionarios a una muestra más amplia de empleados. Fíjense que en este momento lo que estoy haciendo es tratando de ver cuáles son los cargos críticos, qué elementos tienen que tener esos cargos críticos, cómo deben ser, a qué deben responder. Entonces, puede ser una forma de incorporar información, esta aplicación de cuestionarios a una muestra de empleados. Ojalá la gente que más sepa del tema. El objetivo es recolectar datos cuantitativos y cualitativos sobre las competencias requeridas. Estas preguntas son bien amplias porque la gente no tiene muy claramente definido cuáles son las habilidades, las competencias que necesita, pero
es una base de conversación. Es lo mismo que mucha gente se sorprende cuando yo le recomiendo a mis alumnos que inicien, esto le va a parecer, a lo mejor les va a sorprender un poco a ustedes, inicien un proceso de investigación en Google o Wikipedia. Todos me quedan mirando así como raro. Google y Wikipedia. Sí, pero fíjense la palabra, inicien. Estos elementos son elementos básicos, son como algo como para partir con la idea. O ahí van a encontrar un elemento y a partir de ahí es que se escarba un poquito más y se va buscando otros elementos o otras fuentes de información. Y lo mismo nos pasa aquí, por ejemplo, preguntarle a la gente cuáles son las habilidades necesarias para el puesto. Probablemente ustedes tampoco podrían en este momento dar un listado exactamente de cuáles son las habilidades que se requieren para su puesto, porque habría que analizar un poquito más fuerte, no están muy preocupados de eso, están en el día a día. Lo mismo le pasa a la gente, entonces no va a tener tan claro, pero nos va a servir de partida, es un punto de partida de esto. A partir de ahí yo puedo, incorporando otra herramienta, empezar a construir esta información. Lo mismo pasa, por ejemplo, si estoy haciendo no sé, voy a preparar un informe partiendo por Wikipedia. Puedo partir por Wikipedia. Ya, lo que pasa es que yo tengo que tener claro cuál es el nivel que tiene Wikipedia para partir. Son elementos que yo tengo que considerar. O sea, no hay que descartar nada simplemente porque parece muy obvio, muy fácil o muy elemental. En este caso, cuestionarios y encuestas que no son las mejores herramientas, son las que nos permiten partir y encontrar alguna base de conocimiento. ¿Qué competencias crees que debieras mejorar? Eso es una pregunta bien amplia también y la gente puede contestar cualquier cosa, no importa lo que conteste. Alguna vez les comenté que probablemente parte importante del trabajo en estas etapas es educar a la gente, a los supervisores y a los trabajadores respecto a qué implica, qué significa competencia y cosas de ese estilo para poder trabajar el mismo idioma. Y esto también va a partir con eso, pues nos va a ayudar. Se van a encontrar con que van a definir competencias que ustedes saben positivamente que no son competencias, pero son elementos para partir, para iniciar. Lo importante es acumular una gran cantidad de información, analizarla adecuadamente y poder construir correctamente el perfil ocupacional y las competencias necesarias. Los otros son los grupos focales, cuando ya tenemos más tiempo. Es una organización de grupos de discusión con empleados de distintos niveles jerárquicos. La idea es generar debates sobre las competencias más relevantes y el impacto de los cargos en el desempeño organizacional. Ya en realidad esto para el día a día es mucho más complejo. Esto, no sé si ubican ustedes el brainstorming, ¿cierto? A ver, el brainstorming es una excelente herramienta, pero ustedes se habrán dado cuenta que el brainstorming es difícil de desarrollar, precisamente porque o no hay tiempo para juntar a la gente, ya nos cuesta hacer las cosas, estamos con malos elementos en ese sentido para poder trabajar adecuadamente en un brainstorming y sacar información. Si nosotros tenemos estos temas de discusión, lo que recomiendo yo es una cosa que se llama el oráculo de Delfos, que es una metodología bien simple, moderna, entre comillas moderna, porque es bien antigua, pero es moderna porque utiliza el correo electrónico. Es, les voy a comentar, es muy simple. Nosotros queremos averiguar entre toda la gente de un área cuáles serían las competencias más importantes de esto. Entonces yo me comunico con la gente y le digo que mediante correo electrónico les voy a hacer una pregunta. Y espero la respuesta en 1 o 2 días. Así tiene que funcionar. Entonces, hago la pregunta y puedo hacer esa pregunta. ¿Cómo influyen las competencias en la colaboración entre departamentos? ¿O cuáles crees tú que sean las competencias más importantes en tu área? Entonces, mandas esa pregunta por correo electrónico y a los 2 días recibes toda la información desparramada, sin que nadie se converse con nadie. Te tienen que responder cualquier cosa. Tú completas esa información, construyes esa información, haces un pequeño artículo o un resumen de esa información y se la mandas por correo de nuevo a la misma gente para que hagan su último aporte. Y les das de nuevo 2 días. Al final de ese tiempo vas a tener una idea general que responde a todo el mundo, hace que todo el mundo esté de acuerdo respecto a lo que tú estás preguntando o lo que tú querías averiguar. Entonces, ese tema del oráculo de Delfos que se inventó en los años 80 y tanto, 80, 90, cuando recién estaba saliendo el correo electrónico, nos permite trabajar sin la necesidad de estar juntando gente, sin perder tiempo, sin hacer reuniones, sin pedir permiso para usar salas de reuniones ni nada de eso. Y fíjense que a la larga llega a ser bastante efectivo. Son elementos pequeños que nos permiten trabajar adecuadamente o trabajar en forma más grata.
Después está el análisis y clasificación de la información. El análisis de los datos obtenidos de todas las técnicas de recolección. Nosotros ya juntamos toda la información, ya vemos cómo son los puestos de trabajo, podremos tener software de análisis cuantitativo y cualitativo. En las áreas sociales hay muchos software para esto, muchos software que son incluso estadísticos, que me permiten trabajar con los datos. Puedo hacer tablas de competencia, ya puedo construir, puedo compartir, puedo ponderar qué tan importante es según las personas, qué tanta importancia tiene, cuántas personas debieran compartir esta competencia. Puedo hacer una serie de estructuras tratando de que me permita entender la información que he recolectado para poder desarrollarla. Y a partir de esto, de toda esa información, voy a tener una matriz de competencias por cargo que incluya las competencias básicas, las competencias técnicas y las competencias transversales, que son las tres de las cuales nosotros más hemos estado hablando. Entonces, ese es un poco el esquema de trabajo para esto, que me permite lograr esta información, poder trabajar con esta información y poder avanzar con esta información. Estamos con eso entonces. El, eh, el instrumento que es el final de esta etapa, pero que es el inicio del proceso ¿cómo se llama?, de construcción de las competencias laborales, es el manual de competencias de la empresa. Allí van a estar todas estas competencias básicas, competencias técnicas y competencias transversales totalmente explicadas y con los elementos de evaluación necesarios para poder medir el cumplimiento de estas competencias en las personas. Y eso es importante. Y es un elemento, un material que tiene que ser conocido y compartido por todos. Entonces, esa es un poco la base. ¿Cuál es la validación y aplicación de estos resultados? En esta etapa se verifica el resultado obtenido de un cargo específico y de qué manera las competencias requeridas colaboran en su eficaz cumplimiento. Aquí yo estoy viendo, si dicen que esta competencia, si todo el mundo dice que para este cargo esta competencia es crítica, tengo que verificar, tengo que ser capaz de visualizar a la gente desarrollando esta competencia y examinar el resultado que pueden lograr al tener esta competencia. Se puede contrarrestar información de resultados previos, se analiza comportamiento, eficiencia, valor de los resultados comparativos y se determina de manera objetiva si es válida para ese resultado la incorporación o requerimiento de la competencia. Una vez que yo determino eso, y en realidad sí, si no tuviera esta competencia, el trabajo se le haría muchísimo más complicado, mucho más complejo, entonces ya puedo determinar qué es una competencia importante o una competencia crítica para ese cargo. Si se fijan bien, es una tarea bastante larga en términos generales cuando estoy desarrollando este tema, pero cuando estoy complementando lo que ya existe se puede hacer un poquito más accesible, digamos, más fácil de desarrollar. Así que en ese sentido no sería tan larga ni tan pesada desarrollar una actividad para poder construir ¿cómo se llama?, las descripciones de cargos con el concepto de la competencia y un manual o un documento que me explique todas las competencias, qué significan cada una de estas competencias para las personas. Si se fijan entonces en una descripción de cargo, ustedes van a tener definida una competencia. En el manual de competencias van a tener explicado qué implica esa competencia y qué niveles son los que se podrían determinar o detectar de esa competencia y cuáles son los que me sirven y los que no me sirven. Esa es un poco la idea de todo este esquema de validación y aplicación de resultados, la búsqueda de información para la construcción por competencia. Es complejo en un sentido de que cuando la organización determina que va a desarrollar descripciones de cargo basadas en competencias, tiene que incorporar una serie de actividades y trabajos que son cansadores, son largos, son complejos. Ahora, si se fijan bien, no es absolutamente necesario desarrollarlos todos. Cada organización se adapta a lo que tiene o trabaja con lo que tiene. Como decía un amigo, hay que arar con los bueyes que tengo. Entonces, si yo no puedo desarrollar todas las actividades, si yo sé que mi trabajo va a avanzar, pero no va a ser completo, bueno, puedo quedarme con eso también. Si es mejor partir con algo que seguir sin nada, ¿no? Entonces, no necesito, no puedo decir, no, sabes, como no voy a poder hacer esta etapa, entonces no voy a hacer nada. No es lo mismo. O sea, hagamos cualquier cosa, hagamos algo que esté orientado en ese sentido, sabiendo que todo es mejorable y que la próxima vez vamos a poder incorporar mejores elementos. Partamos, por ejemplo, como decíamos, como hablamos de Pareto, con aquel 20% de cargos que son los más críticos, los más evidentes, los más
vistos, los más visualizables, aquellos que son, no sé, más requeridos, y poder analizar eso básicamente, partir con eso para después ir bajando con todas las otras, con todas las otras responsabilidades que existen en otros diferentes cargos. Entonces uno va viendo cómo va a desarrollar ese trabajo. Nadie les puede decir a ustedes cómo tienen que trabajar en esto. Nadie les puede decir a ustedes qué herramientas de las que hemos hablado, de las que estamos hablando, van a tomar o van a desechar. Es una decisión propia de ustedes. Ustedes conocen su organización, saben qué cosa funciona mejor. ¿Ok? Evaluación de competencias, que es la última etapa que vamos a ver. Esto tendría que ser más o menos corto, pero si se fijan, es, es un elemento que, como les decía al principio, la mayor parte de las personas no lo considera dentro de la competencia, sin embargo, es una parte intrínseca de la competencia. Es decir, no puede haber una competencia sin que no tenga una evaluación. ¿Y qué significa una evaluación? Es una manera de definir el adecuado comportamiento, el adecuado resultado de la gente que está trabajando en esa competencia. ¿Qué hace esta evaluación de competencias? La evaluación de competencias laborales mide el nivel de dominio de conocimientos, habilidades y actitudes que un trabajador necesita para desempeñar eficazmente su rol. Se basa en una escala de 4 niveles para facilitar la identificación de áreas de mejora y fortalezas. Uno de los errores que normalmente la gente puede cometer, no sé si errores, sino a lo mejor por costumbre, es asignarle valores o asignarle una nota de una 7, no sé, a la gente, o de 1 a 10, como lo hacen en algunas empresas gringas, ponerles nota a las personas. Y ustedes se dan cuenta, ¿qué diferencia hay entre un 6 y un 6,5, un 7? No, no. ¿Qué es lo que nos interesa de las competencias? Nos interesan solamente 4 niveles, son los que vamos a visualizar. ¿Para qué estamos hablando de esta evaluación de competencias? ¿A qué estamos refiriéndonos con esta evaluación por competencia? El objetivo de esto, el principal, es garantizar que los colaboradores posean las competencias requeridas para cumplir con los estándares de desempeño organizacionales y alinearse con los objetivos estratégicos de la empresa. Estamos claros siempre que si estamos hablando de competencias, no importa qué actividades desarrollemos con la evaluación de competencias, la descripción de las competencias, el análisis de la competencia, la evaluación de las competencias, el desarrollo de competencias, siempre va a estar orientado a los objetivos de la empresa. Por lo mismo, como les decía también, un objetivo que parece muy obvio para todo el mundo, trabajo en equipo, ¿cómo se llama? La capacidad de autogestión, la capacidad de comunicación eficiente. Eso parece que fueran transversales y en todas partes lo mismo, pero la verdad es que cada una de estas competencias está definida para su organización. Son ustedes las que tienen que definir esta competencia de acuerdo a su organización. Y lo que sirve para una puede que no sirva para otra organización. Entonces, una competencia puede ser muy común, muy fácil de encontrar en todas partes, pero no va a ser exactamente el mismo funcionamiento, la misma definición en todas partes. Eso es lo que tenemos que tener bastante claro también. ¿Cuáles son los componentes de la evaluación? Conocimientos. Si nosotros estamos hablando de esto, vamos a tener que ver qué conocimientos debe tener el trabajador. En nuestro manual, obviamente, en la descripción va a estar definido cuáles son los conocimientos. Tratemos, aunque esto no es imperativo, pero tratemos que esta definición no incluya como conocimiento un título profesional o un título de oficio. No es un conocimiento para hablar de competencias el que sea técnico en control industrial. No es un conocimiento. Lo que sí tenemos que tener claro es que una persona que sea técnico en control industrial va a tener ciertos conocimientos importantes para nuestra organización. Y esos son los que estoy pidiendo. ¿Cómo se entendería esto? Por ejemplo, de nuevo con el tema, si contratamos un técnico en control industrial, ese técnico en control industrial ha aprendido o debió haber aprendido muchas cosas durante su formación, durante sus estudios. Muchos de esos elementos son los que necesito yo, pero otros elementos que tengan no me interesan. A lo mejor esos otros elementos interesarían a otra organización. Entonces, yo defino lo que el trabajador debe saber y después me preocupo de eso, de dónde lo puedo haber adquirido. Entonces yo digo,
estos tres conocimientos importantes para el trabajo que va a desarrollar esta persona, estas tres cosas que tiene que saber esta persona, lo más probable es que la haya adquirido si haya estudiado esto. No sé si me explico. Entonces, ¿no? No, si podemos volver. Claro, sí, es muy simple. Por ejemplo, hablamos de, vamos a buscar para una empresa un técnico en control industrial, y este técnico en control industrial va a estar, primero, no sé, una empresa que lo busca es un laboratorio, y otra empresa que lo busca es una empresa metalmecánica. No sé si me explico. Entonces, el laboratorio va a determinar que el técnico en control industrial debiera manejar esta herramienta, saber de esto, saber este otro del tema y estos tres temas. ¿Ok? Entonces, puede decir, ¿sabes qué? Una persona que sepa de estos tres temas es una persona que estudió técnico en control industrial. ¿Ya? Sin embargo, la empresa metalmecánica que necesita un técnico en control industrial determina que lo que él debe saber es una cosa, dos y otra cosa que son a lo mejor distintas de lo que necesita saber el laboratorista. Entonces uno puede pensar, sí, el técnico industrial, control industrial maneja todos estos temas, pero no es un técnico en control industrial lo que necesita, es una persona que tenga conocimiento de estas tres cosas. Para facilitarme el tema, para asegurarme las cosas, yo sé que un técnico en control industrial lo puede haber obtenido, puede haber conseguido ese conocimiento. Entonces, a lo que me refiero es que no es conocimiento que sea técnico de control industrial. Es conocimiento de estos tres elementos que debe saber para trabajar aquí, en esta empresa. Entonces, para facilitar el tema, yo busco un técnico en control industrial, alguien egresado de esa carrera, porque sé que probablemente haya aprendido estas cosas. Y esta otra organización que busca cosas totalmente distintas, estas otras cosas también las puede haber aprendido un técnico en control industrial. No sé si me estoy explicando, con eso a lo mejor me estoy complicando más, pero tengo que entender una cosa primero, que cuando hablamos de componentes de evaluación, el conocimiento es lo que el trabajador sabe, no el título profesional que posea. A eso me estaba refiriendo finalmente, ¿ya? Entonces, un, una especie de trabajo, conocimiento previo que debe tener normalmente la empresa de recursos humanos es hacia dónde están orientadas las distintas carreras de las distintas universidades para una misma carrera. Que no es lo mismo a lo mejor haber estudiado técnico en control industrial en la Universidad de Santo Tomás que haber estudiado técnico en control industrial en el Instituto Nacional INACAP. ¿Ya? Entonces, aunque suene medio sectarista, por ejemplo, uno puede preferir, dentro de la descripción de cargo, un técnico en control industrial de cierta institución y no de otra. Porque sabe que los conocimientos, o tiene la idea de que los conocimientos específicos que puede necesitar en su cargo son aquellos que son otorgados en esta organización y esta otra organización no hace tanto hincapié en esa visión del puesto. ¿Ok? Entonces es una parte que también tenemos que tener claro. Por lo tanto, jamás va a ser una muestra de conocimiento un título profesional o un título de un título técnico. Eso no es un conocimiento. Eso es la posibilidad de que yo haya logrado tener estos conocimientos que yo requiero para mi competencia. Ese es un poco el tema. Ahora, lo otro son las habilidades. Se está complicando más el tema de las competencias cuando es más estricto, ¿eh? Esta empieza como a ser un poquito más exigente en cuanto a muchos temas y a ser muy claro, muy definido en cuanto a lo que significa cada una de estas palabras. En cuanto a las habilidades, uno tiene que ser capaz de definir qué es lo que tiene que hacer la persona, qué puede hacer la persona. Técnico en control industrial a lo mejor sería capaz de hacer eh, pruebas técnicas a materiales, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, para este laboratorio necesito que haga pruebas técnicas con líquidos y mezclas. Para esta otra organización que es en una industria metalmecánica, tiene que hacer pruebas con materiales y estructuras. ¿Se fijan? Entonces, estas habilidades también tengo que definirlas porque no es lo mismo. Es probable que una profesión me haya entregado estas habilidades o me haya ayudado a desarrollar estas habilidades, pero es algo que yo tengo que tener definido y es algo que me va a orientar la búsqueda pero que no me la va a definir. Entonces, yo tengo que tener claro, no que la persona que necesito es un técnico en control industrial, sino que es una persona que tiene estos conocimientos específicos y estas habilidades específicas. ¿Ok? También está la actitud, ya es más complicado, que son los comportamientos que el trabajador demuestra. Son parte de las competencias blandas, por decirlo de alguna manera.
la meticulosidad, la organización, el orden, no sé, de elementos que nosotros podríamos estar visualizando en cada una de estas competencias y tenemos que definirlas claramente. Esos son los componentes en términos generales de una evaluación. Yo voy a definir siempre estos tres elementos. Yo voy a ser capaz de alguna forma de evaluar lo que sabe, porque es lo que yo necesito. ¿Y cómo puede hacer eso? Oye, podemos pedirle a la gente del área que le haga una prueba, que haga un test, un cuestionario, no el que queramos, que le haga un examen, que le haga, no sé, que demuestre un ejercicio. Las habilidades que una persona que ya tenga el cargo pueda visualizar a la gente haciendo las cosas, cómo se mueve, cómo se desempeña, o las actitudes, cómo es. Esto es parte de lo que estamos reconociendo durante todo el tiempo. Tenemos que encontrar la manera de evaluar eso. Método de evaluación, entonces, la metodología de evaluación implica identificación de las competencias clave. Yo les recomiendo sí, que si tenemos un cargo con competencias, no tenemos que estar evaluando la totalidad de las competencias, sino aquellas que sean más importantes, aquellas que sean más críticas. ¿Ya? Hay muchas competencias menores y vamos a ver cómo funciona esto, pero la metodología de evaluación tiene que partir identificando aquello que es clave. Como siempre, no malgastar nuestro tiempo en minucias, sino que irnos enfocándonos en lo más crítico, en lo más importante. Definir cuáles son las competencias esenciales del rol. Diseño, crear una escala de niveles para este instrumento de evaluación. Es fácil en términos generales, ¿eh? O es 1, 2, 3, 4, o es 0,25, 0,50, 0,75, 1. No es más que eso. Y además, entonces, después de eso, recopilar datos a través de autoevaluaciones, evaluaciones de pares y o supervisores. Entonces, esa es una metodología. Identificar, diseñar un instrumento de evaluación que es importante. Si nosotros no somos los que vamos a evaluar, tenemos que entregar un instrumento que sea fácil de trabajar y bastante objetivo, para que no implique o disminuya en términos generales la opinión que pueda tener la persona. Ustedes saben que de repente pasa que mucha gente, muchos supervisores o le tienen tirria de alguna manera o le tienen mucho cariño a los trabajadores y eso puede afectar la evaluación. Entonces, tratamos de que estas evaluaciones sean lo más objetivas posible. Las competencias, cuando están bien definidas, me permiten hacer esta evaluación objetiva. ¿Por qué? Porque la definición de la competencia, y esto no quiero que se olvide, esto hay que repetirlo lo más que pueda, incluye la definición de la evaluación. Si yo no tengo definido una evaluación, no tengo definida una competencia. Tengo algunos elementos de la competencia, pero no la tengo totalmente definida. ¿Cuáles son los 4 niveles a los que estamos hablando siempre? El primer nivel es el principiante, ¿ya? No domina las competencias, requiere supervisión, ¿ya? Es un nivel básico. O sea, yo veo que la persona está constantemente pidiendo ayuda, le pregunta a todo el mundo, está equivocándose a menudo, está corrigiendo. Hay una serie de elementos, no sabe muy bien, se confunde, contesta mal algunas preguntas técnicas. No domina las competencias, es un principiante. ¿Ok? Es un nivel. Fíjese esto, que quiero que lo tengamos claro cuando estamos haciendo evaluación. ¿Es malo esto? Es, Es es ma- que, estar ¿Ah? en un nivel 1. ¿Es malo un nivel uno? ¿Es malo eso? Ah, por eso, se fija que la pregunta es difícil en el sentido de que cuando estamos hablando de competencias no hay cosas buenas ni malas. Hay solamente información respecto a algo. ¿Ya? Uno puede decir, por ejemplo, no sé, esta persona está encargada de la planta nuclear, por Claro, ejemplo. pues el nivel 1 no le sirve. Por eso todo A depende ver, del cargo o el levantamiento que yo haga, porque, a ver, que así muy rápido, ¿qué tendría que pensar? ¿Que es una de las competencias transversales, por ejemplo? Que yo exijo como para todo no sé, lo establezco como incompetencia transversal y después ver cómo impacta esto en el cargo. Si es un cargo que no tiene tanto impacto, que su competencia está en un nivel principiante, no exacto. sería malo. O A eso, sea, es básicamente la ahí hay una idea. brecha de desarrollo para la persona. Probablemente. Uno puede empezar a pensar incluso de esta persona se va a quedar mucho tiempo como principiante, entonces a lo mejor, pero tengo que ayudarlo a que haga carrera, así que necesita, tiene otras cualidades, voy viendo. Bueno, que esté en el nivel de principiante en alguna competencia de por sí no es ni bueno ni malo, es simplemente información.
Entonces, eso es lo que tenemos que entender cuando estamos hablando de esta evaluación de competencias. No está, fíjense, a ver, no es evaluación por competencias, es evaluación de competencias. Está hablando de eso, está hablando de qué nivel de competencia existe. Ya, entonces, si no domina las competencias, requiere supervisión constante, es un estado, es un estatus. Ya es un estatus, es algo que existe. Tengo que ver qué hago con ellos, si me sirve o no, es otro cuento, pero es una información la que estoy obteniendo. Lo mismo pasaría por el nivel 2, que es el nivel básico. Conoce los fundamentos, necesita asistencia, ¿ya? Uno puede trabajar con esa idea. Sí, lo he visto trabajar, he visto lo que hace, sí, a veces pregunta, y la verdad es que me demostró que sabía algo del tema, él lo entendía, podía trabajar con eso. Entonces, es también un nivel. Es un nivel básico, pero es un nivel. No implica ni que sea algo bueno ni que sea algo malo. Ahora, por ejemplo, si yo estoy analizando una competencia en una persona que lleva 5 años en el cargo y descubro que tiene todavía el nivel básico, ya estoy tomando otra información respecto al nivel o respecto a la persona. Ya estoy obteniendo información para trabajar con eso. ¿Qué pasa si una persona lleva 5 años en el cargo y todavía en algunos elementos está en el nivel básico? Entonces tengo que entender algunas cosas que pasan con eso. Pero por lo mismo, no es que sea algo ni bueno ni malo, insisto, sino que es solamente una, un- una altura, un elemento, un dato para poder trabajar. Entonces el segundo nivel es un nivel básico donde yo puedo trabajar con él adecuadamente. Y ahí hay actividades, hay tareas en que este nivel básico es más que suficiente para lo que yo estoy haciendo. Con que sepa hacer esto, conocer los fundamentos, necesita asistencia ocasional, me basta para lo que yo requiero. ¿Ok? Por ejemplo, en una maestranza, un asistente de maestro, un maestro, un asistente de tornería, con que tenga los conocimientos fundamentales y necesita asistencia ocasional para trabajar, me basta y me sobra. Para ese nivel, para ese cargo. Entonces lo tengo que definir. Y eso es un poco también lo que yo tengo que podría llegar a tener claro. Yo puedo decidir en un momento que un puesto de trabajo es similar a otro, pero para nuestros grados, el grado de nosotros, o lo que nosotros estamos definiendo como grado, el nivel de conocimiento o el nivel de desarrollo de las competencias puede ser distinto. Dos cargos entonces pueden tener las mismas competencias y nosotros vamos a definir el grado mediante el nivel de manejo de esas competencias. Entonces eso también nos simplifica en alguna parte la vida. Entonces, como le dije, el maestro tornero sabe de muchos elementos y los domina. El asistente tornero sabe de los mismos elementos, pero no los domina todavía. Entonces está en un nivel menor de competencia. Dentro de esta escala de niveles, de 4 niveles que estamos hablando, el nivel que es competente es el tercero. Realiza tareas de manera autónoma, demuestra habilidad y juicio en su ejecución. Yo diría que en una empresa normal, el 90% de los trabajadores debería tener este nivel. En una organización es común, eso sería lo más razonable, que la mayoría, la gran mayoría de las personas sean competentes en el cargo, que tengan los conocimientos, que se trabajan de manera autónoma y que demuestren habilidad y juicio en lo que están haciendo. Entonces es un nivel de competencia razonable y fíjese que no es maravilloso, ¿eh? Es simplemente competente, la persona sabe de qué estamos hablando, sabe de qué está trabajando. Entonces es un tipo de evaluación de competencia que es más simple en ese sentido. El cuarto nivel es el nivel de experto. Excede las expectativas, es referencia para otros y mejora procesos. Yo siempre pongo no sé si les comenté el ejemplo de cuando yo estaba haciendo evaluación de competencias para torneros en una empresa, una maestranza metalmecánica con 50 torneros, me encontré con uno que tenía nivel de experto, uno de esos, que tenía una forma de trabajar que era realmente impresionante, muy cuidadosa. Se preocupaba de la posición de los materiales, se preocupaba de que, por ejemplo, uno de los problemas que tiene esto como anécdota, es que muchos torneros utilizan instrumentos de medición muy finos, un pie de metro o elementos de esa clase, y de repente cuando te dejan de trabajar lo dejan encima de la máquina. Y las vibraciones van a perjudicar ese instrumento. Entonces el tornero está a nivel 3, pero esta persona ponía un paño de terciopelo y ahí ponía los instrumentos cada vez que no lo estaba ocupando. Entonces era un nivel exageradamente bueno, excedía las expectativas, como dice acá. Y es referencia para otros y mejora procesos. Entonces,
Muy pocas veces nos vamos a encontrar con alguien así. Ah, ¿y por qué no nos vamos a encontrar con gente de nivel experto? Francisco, ¿por qué no eres experto en tu puesto de trabajo? Molesto harto a Francisco. ¿Por qué no soy experto? Sí, ¿por qué no eres experto en tu puesto de trabajo? Em, Oye, bueno, difícil pregunta, pero yo creo que es para hacer una respuesta tan simple, Pero pero bueno, yo la creo que primera tiene que respuesta ver que, con oh, perdón, la... la primera respuesta que me tienes que dar es, ¿quién dijo que no soy experto? Es verdad. Esa es la primera. No, Pero sí, pero uno es honesto consigo mismo, sabe que a lo mejor tiene algunas cosas que mejorar, ¿no? sí, por supuesto. Yo creo que tiene que ver con, en mi caso, principalmente con experiencia. Bueno, mientras explicaba un poco el tema de los niveles, pensaba que en verdad deben ser poco expertos porque casi siempre cuando uno llega a ser experto en algo, lo mueven, lo ascienden o cambia el cargo. No sé si Claro, y pasará así, tanto en y verdad. ahí se convierte, en vez de ser experto en algo, se convierte en inexperto en un nivel En superior. otra cosa. Claro, Es- eso creo que se puede dar. Pero eso, en mi caso, básicamente experiencia. Fíjate que hay tres motivos, no la razón, hay tres motivos normales por los cuales la gente no llega a nivel experto. Y también a lo mejor podrían considerarse. Uno, porque no tiene los conocimientos, ¿cierto? De alguna razón estoy aquí en mi puesto, lo mismo puede pasar. Yo, egresado de ingeniería, titulado de ingeniería, me pongo aquí ingeniero, resulta que mi compañero al lado salió de la misma carrera que yo, pero sabe más que yo por alguna razón. Le aprendió más algunas cosas, sabe más que yo. Entonces, a lo mejor yo no soy experto porque no tengo los conocimientos. ¿Ok? A lo mejor no soy experto porque no tengo eh, los recursos para ser experto. ¿Ok? No sé si me podría explicar con eso. O sea, yo podría, por ejemplo, hacer muebles muy bonitos, pero no tengo la maquinaria para hacerlo. ¿Ya? O mi puesto de trabajo. Resulta que, eh, tengo- perdón, una queja en la Universidad de Santiago en este momento, que estén todos la mayoría de los administrativos del departamento, es que los computadores tienen 5, 6 o 7 años. Entonces, ¿cómo puedo ser experto con computadores que funcionan a carburo, como dicen ellos? Entonces, a lo mejor no tengo los recursos necesarios para trabajar y para convertirme en experto. Primero, para convertirte en experto, entonces, los conocimientos son cosa tuya, uno tiene que aprenderlos de alguna forma. Los recursos son probablemente elementos entregados por la organización. Para convertirme en experto, entonces necesito el apoyo de la organización también. Y finalmente, y este es el más complejo, para ser experto uno tiene que tener motivación. Entonces ahí ya entramos en un elemento que es un poquito más complejo. Tú no vas a ser experto si no te sientes motivado a ello. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como organización para tratar de elevar el nivel de la competencia en las personas? Sí, primero, obviamente, verificar que se cuentan con los conocimientos para desarrollar esa competencia, ¿cierto? En el personal. Nosotros estamos hablando como organización, como representante de la organización, usted en el área de recursos humanos, no sé si así llamarlo, digamos, eh, por decirlo de alguna forma, el área de recursos humanos se tiene que preocupar de eso. Yo tengo que tratar de que la gente adquiera o llegue hasta el nivel de experto lo antes posible, o que ya lo posea. Entonces, primero, tengo que reconocer cuáles son los conocimientos que debe tener y verificar que los tenga, conseguir que los tengan, eso. Segundo, tengo que entregarle los recursos necesarios para trabajar adecuadamente. O sea, esto puede llegar a ser cosas tan simples como, por ejemplo, áreas de trabajo cómodas. Ya como en el caso de la universidad, lo están quejándose ahora los funcionarios de que sea equipamiento de mayor nivel de tecnología. De hecho, el sistema informático dentro de la universidad, el sistema de información, incluso para los profesores, es realmente pesado. Y los computadores de la universidad a veces se quedan parados, porque no son capaces de manejar toda la información de un momento. Entonces, claro, ¿cómo voy a convertirme en experto si estoy a cada rato teniendo que resetear el computador? No voy a poder. Pero la última, la motivación es la más compleja. Eso es parte de lo que nosotros podríamos manejar pero hay una parte importante que no podemos manejar ahí. Y ahí es a donde tenemos mayor problema. ¿Ustedes creen, acá, por ejemplo, que haya puestos de trabajo
que no motiven a la gente, el puesto mismo, ¿en dónde están ustedes, por ejemplo? En la Ya, subsecretaría. en la subsecretaría, que haya puestos de trabajo que no motiven a Que la no gente. motivan, ¿sí? ¿Puestos de trabajo como hablando como cargo o Mm. como No, lo estoy de hablando en recursos? general. Es como, por ejemplo, decir, no sé, un puesto de trabajo que no motiva a la gente, es, que no lo motiva, en serio. Podría ser limpiar fosas sépticas, ¿no? Ya estoy exagerando, pero podría llegar a ser, ¿no? Mm. Entonces, claro, uno puede decir, no, tengo mi propio tiempo, yo tengo que buscar la manera de motivarme si tengo un camión de, para limpiar fosas sépticas. Mm. Entonces, bueno, ¿existen puestos así? ¿Son conscientes ustedes de que existan o no esos puestos? ¿O todos los puestos son motivantes? Yo creo que no Eso tenemos conciencia de que existen esos puestos acá. no saben si existen, digamos, en términos generales. Ya. Fíjense que es una Mm, pregunta importante porque si la gente no está motivada en su puesto de trabajo, va a ser difícil que llegue al nivel de experto, casi imposible. mm. Y si no llega al nivel de experto, resulta que las competencias se van a desarrollar solamente en forma adecuada en mi organización y no voy a poder ser una organización de alto nivel. No sé si me explico. Mm. Les puse un problema mayor después, otro problema más. ¿Se fijan? Los millennials y los centennials de ahora eh, están eligiendo trabajos por motivaciones que gente como yo no las entiende, por decirlo de alguna forma. No sé si me explico. Mm. Eh, a nosotros, cuando nos contrataban, nos convencían diciéndonos que este es un trabajo seguro con proyecciones en el tiempo. Claro. Pero no es eso lo que motiva a la gente ahora para trabajar. Hubo una empresa hace poco que tuvo ese problema que de repente la gerencia dijo que ya todos volvían a trabajar en forma, se llama presencial. Y quedó la crema. Quedó la crema. Y al final después se dieron cuenta que legalmente no podían hacerlo por el tema de los derechos adquiridos y todas esas cosas. Pero, pero visualizó la respuesta de la mayoría de la gente en que, oye, no te importa tanto, obviamente el sueldo te importa, pero no es lo que te define, sino aquello que te motiva a ser mejor. Entonces, parte de los problemas que se enfrentan las administraciones de las organizaciones es cómo encontrar esa motivación que hace que la persona pueda adquirir este nivel de experto en su competencia. ¿Podemos contar con expertos? Volvamos a un tema que me gusta mucho, a pesar de que puede servir, por ejemplo, pero no es muy bien visto, el fútbol. Están quejándose muchos de que lo que motiva a los jugadores de ahora no es ser los mejores en su equipo, sino es tener buenos autos, salir en la tele no sé, o otras cosas. Entonces la gente se está motivando por otro elemento y a nosotros, como organizaciones, nos va a costar cada vez más encontrar esa motivación. Yo tuve una conversación con un alumno el año pasado que faltó a clase. Ya le pregunté después la semana siguiente, ¿por qué faltaste? Es que tuve que llevar a mi perrita al veterinario. Entonces yo hice Hay la unos misma. videos que aparecen en Instagram de una coordinadora en Estados Unidos de una empresa y que está haciendo estos seguimientos justamente con las personas porque no van asistiendo y salen temas así como esto, como los que tú dices. Sí, pues. Entonces, claro, yo le pregunté así ahí mismo, oye, pero ¿tú crees que en una empresa te van a aceptar esto como respuesta? De que tú llevas a tu perrita al veterinario y por eso no puedes ir a trabajar. Y la respuesta me marcó. Me dijo, ah, no, entonces yo no trabajo en una empresa así. Eh, Qué helado, ¿eh? Porque no era la respuesta que uno esperaba. Entonces, es importante determinar esto. Es importante, porque además, y siendo bien exagerado en el tema, yo vi hace muy poco en una tienda donde había una persona encargada del aseo de la tienda y estaba feliz haciendo el aseo. Yo conversé con él. Era un chico con Down. Entonces, la posibilidad, dijo, de tener ese trabajo era impresionante para él.
tenía un sueldo, podía contribuir a su casa donde estaba con su mamá. Entonces, claro, él estaba totalmente motivado y la tienda, sinceramente, ¿eh? Estaba impecable. Entonces, no estoy hablando de extremos exagerados para poder demostrar el punto nomás, porque uno tiene que determinar que cada persona tiene sus propias motivaciones, entonces nosotros dentro de la organización tenemos que determinar cuáles son los elementos que me van a ayudar a que esta gente pueda alcanzar ese nivel de experto. Fíjense, finalmente de toda esta conversación, importante, cuando evaluamos competencia hay cuatro niveles, ninguno de ellos es malo o bueno en sí, sino que son información que nosotros debemos tener para que este puesto de trabajo desarrolle el máximo potencial de competencia. Esa es la idea. Ahora, si nosotros no somos capaces de evaluarlo, no vamos a dar el máximo, ese puesto no va a dar el máximo y es responsabilidad nuestra. Es por eso que el tema de la evaluación de competencia, es por eso que se evalúan competencias y no se evalúan personas, se evalúa la competencia. ¿Ya? Ese es un poco el tema y la razón por la que estamos haciendo esta evaluación. ¿Cómo es el cuadro de esto? Este es el cuadro, fíjense. Fíjense, un, por decirlo algo, una descripción de cargo va a definir, por ejemplo, tres competencias. Por eso yo les recomendaba que no definieran más de tres. ¿Eh? Tres competencias. Y vamos a tener que tenemos aquí una definición de competencia, que en este cuadro se nombra la competencia. Este es un instrumento de evaluación, por decirlo de alguna manera. En este cuadro se nombra esta competencia. ¿Dónde está la definición completa de esta competencia? Todos los elementos que la consiguen en su manual de competencias de la organización. Ahí me dice exactamente qué significa para esta organización esta competencia que nombré. Luego, ahí mismo voy a ver que para desarrollar adecuadamente esta competencia necesito una, dos, tres, cuatro, no más que eso en todo caso, tres o cuatro actividades clave, que son actividades importantes. Defino entonces cuál es la actividad que yo voy a desarrollar en la competencia. ¿Ok? Y cuando tengo claro que es una actividad importante para conseguir esta competencia, yo determino criterios de desempeño. ¿Qué es lo que tiene que hacer para poder realizar esta actividad? ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene que cumplir? Hay dos, tres criterios que debe cumplir y si cumple adecuadamente, esta actividad importante se va a lograr y entonces esto también es importante y se va a lograr también. Entonces yo tengo esta definición, la competencia, las actividades clave, primera, segunda, tercera, las que sean, y los criterios de desempeño para cada una de estas competencias. ¿Ya? Y ahí voy a tener otra cosa. Voy a tener entonces los cuatro niveles. En el nivel de insuficiencia o nivel básico, voy a describir qué acciones muestran que no se domina la actividad. Es decir, cuando estoy construyendo este instrumento de evaluación, voy a determinar aquí qué es lo que tendría que estar viendo para decir no domina este criterio de desempeño. Ya tengo que describirlo, definirlo con nombre y apellido, con todas sus letras. ¿Qué es lo que es? Cuando vean el video donde hago el ejercicio práctico de una evaluación de competencia, voy a tener todos estos elementos para que lo vayan más o menos visualizando de mejor forma. ¿Eh? Entonces, hay un nivel de insuficiencia en que dice que, dado que no hace esto, no hace esto otro y no hace esta cuestión, yo determiné que, o sea, es evidente que no maneja, no contiene el nivel de suficiencia necesario, es insuficiente, es un nivel básico. ¿Ok? Asimismo, también, cuando hablamos de nivel de aceptabilidad, describe las acciones que cumplan, que muestran un mínimo nivel de cumplimiento. Es decir, puede trabajar en ciertas cosas, no es tan importante en otro criterio, puede hacer esto, pide ayuda, se puede equivocar, pero lo corrige. Hay una serie de actividades y acciones que están relacionadas con este criterio de desempeño que me están indicando que su nivel es aceptable, básicamente. Puede trabajar. Está el nivel de adecuación, es adecuado. Aquí también se define lo que se considera un nivel de cumplimiento aceptable. Es decir, aquí tengo que describir qué tendría que estar viendo yo de este criterio. Sí, perdón, dime, Lucila. Solo quería pedir disculpas, me tengo que ausentar 5 minutos porque tengo que bajar a grabar un mensaje con la asesora del subsecretario. Ni un problema. Bajo y subo. ¿Cómo no? Vuelvo enseguida. Disculpe. No, no hay problema. Ok, entonces tenemos un criterio de desempeño definido. Aquí se describe qué es lo que tengo que estar viendo. Cuando voy a verlo, veo lo que hace y qué tendría que ver
para determinar que el criterio de desempeño que está realizando está en su nivel adecuado. Existe entonces una estructura general para la competencia que tiene todos estos elementos y cada uno de estos criterios tiene definido qué es lo que voy a ver de ese criterio para determinar en qué grado se está. ¿Ya? Y está el nivel de Tengo, excelencia. ¿cuál es la diferencia entre la actividad clave y el criterio de desempeño? ¿Qué es lo que se evalúa finalmente? Por ejemplo, supongamos que, a ver, para hacerlo bien, algo más simple, estamos hablando de, la competencia es de fabricar roscas en tubos de acero. Es una cosa simple, ¿ya? ¿Qué es la competencia? Que es una competencia técnica específica para el trabajo de los torneros, por decirlo de alguna forma. ¿Se entiende un poco la idea? Hacerle el hilo para que se pueda atornillar a una tuerca grande, una tapa, a un tubo de acero. Entonces la Claro. competencia es fabricar roscas. ¿Cuál es la primera actividad importante? Montar la pieza en el torno. ¿Te fijas? Ah, ok. La primera actividad importante es montar la pieza en el torno. ¿Cuál es el criterio de desempeño? Primero es el criterio de desempeño, cómo toma y limpia la pieza. El criterio de desempeño 2, cómo ajusta la pieza en el torno. ¿Te fijas? El criterio número 3, cómo marca los puntos de Ah. trabajo. ¿Te fijas? Entonces, si hace estos tres, el montaje va a estar bien realizado. No sé si me explico ahí. ¿Te sirve un Sí, poco sí, esto? es como De más agregar. desagregado, claro. Ahora, ¿cuál es el punto? Creo que la otra vez lo hablamos. Muchas descripciones de cargo tienen escritos, definidos, estos criterios de desempeño y lo asumen como competencia. No sé si me explico ahí. Y yo lo he visto. Sí, sí, sí. Entonces, la verdad es que lo más que podríamos tener en una descripción de cargo es esta definición de competencia nada más. Claro, La ni defi- siquiera la actividad clara. Exacto, punto. No, ni siquiera, porque estas actividades claras, estos criterios de desempeño y este instrumento de evaluación va a estar en nuestro manual. Entonces, cuando vayamos a verificar si se cumple esta competencia, abrimos nuestro manual, vamos a buscar el documento, vamos a buscar el instrumento de evaluación y con esos elementos verificamos entonces el cumplimiento de la competencia. ¿Se entiende la idea, no? Espero. Sí, sí. Ya, si te fijas, entonces en ese sentido sí es más exacto. Y por eso, cuando yo digo que hay descripciones de cargo que tienen una serie tremenda de actividades y responsabilidades, lo más probable es que se trate de esta parte, de partes pequeñas, elementales de una actividad mayor que contribuyen a la gran actividad, a la gran competencia. ¿Ok? Cada una de estas chiquititas va a tener cuatro elementos y cada uno de estos son cuatro distintos. O sea, esto es distinto, cada uno de ellos es distinto entre sí porque son para este criterio. ¿Qué es lo peor que puede pasar en este criterio? ¿O qué es lo peor que puede pasar en este criterio? Son distintos entre sí. Por eso la construcción de un instrumento de evaluación en competencia es una herramienta que completa finalmente a la competencia en sí. ¿Te fijas? Entonces, con eso, con su descripción, con su definición, ¿ya? Y con su aplicación, además de la evaluación, yo tengo construida la competencia. Por esta misma razón, es como obvio que tener una descripción de cargo con 6 competencias críticas es demasiado. ¿Sí? Por aquí va más o menos el cuento. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra evaluación. La evaluación de competencia debe hacerse con este. Hay distintas modalidades, pero todas están basadas en un tablero más o menos similar a este. En un tablero en donde nosotros tenemos que determinar la competencia, cuáles son las actividades, van a estar definidas, cuál es el criterio para saber cómo se realiza esta actividad y cuáles los niveles que puede alcanzar o que debiera alcanzar para determinar en qué nivel está el criterio que desempeña. Son todos más o menos el mismo esquema. Hay herramientas de autoevaluación donde el empleado reflexiona sobre su propio desempeño. Podemos construir herramientas de autoevaluación también, similares a esta. No hay mucha variación en eso, si nos parece. eh, pero bueno, no es muy, no es muy usado en la mayoría de la empresa. Hay una cosa que se llama las evaluaciones, rondas de evaluaciones 360. 360. Sí, la he escuchado, ¿cierto? Lo he escuchado, pero mm, no logro todavía, no sé muy bien de qué se trata. He escuchado como Bueno, la el idea, término, la idea es pero más o menos. Fíjate que llega el punto en que ¿cómo incluso evaluar al jefe? sí, puedes evaluar a tu jefe. Pero es una arma de doble filo, en términos generales. A mí lo que me gusta, independiente de cualquier cosa,
pero es una cuestión personal. ¿Eh? Lo que me gusta más es una evaluación externa por, por agentes externos objetivos con instrumentos construidos. No sé si me explico. Ah, sí, o sea, uno crear el instrumento, decir que se evalúe, pero que lo evalúe otro. Sí, en términos generales, yo lo prefiero porque permite precisamente lo que más se busca, una objetividad. Y es muy poco Claro. probable que una persona sea objetiva en sí mismo y subjetiva en los demás. Te pongo el cuento. Nosotros en la universidad tenemos que autoevaluarnos. Hay un documento que en cada semestre nos evaluamos nosotros mismos. A mí me asusta siempre, porque mi evaluación siempre es más baja que el promedio de evaluación de los profesores del departamento. Imagínate. Pero también veo que la evaluación que hacen los alumnos, en mi caso, es bastante más alta que el promedio de la evaluación que hacen los alumnos a los profesores. ¿Te fijas? Entonces, la autoevaluación normalmente tiene ese sesgo. En la evaluación por sus pares, la evaluación al jefe es incluso peor en ese sentido. Acuérdate que según nuestros criterios, nuestra formación, nuestra sociedad, los jefes son unos negreros, asfixiantes, pulpos, explotadores. Y a mí, de esto lo tenemos claro, ¿cierto? Es una característica tener como... Es muy difícil, no digo que sea imposible, es bastante más difícil que alguien le tenga, no sé, aprecio, cariño, admiración al jefe. ¿Tú has Uno tenido no muchos jefes? común, al menos. ¿Ah? Menos común, por Eh, decir algo, claro. Es menos común. eh, jefe desde, por así decirlo, en la etapa profesional, de lo que estudié, he tenido Como, dos jefes ya, y en este periodo. admirabas ese esquema, admirabas a esos jefes. ¿Te parecían admirables ¿Cómo? en Ah, su... No, si no, ¿cuál te era la habían parecido pregunta? admirables. Ah, sí, la verdad yo he tenido buena relación. Ya, qué bueno. Pero te fijas entonces que hay un componente que es bastante más subjetivo y que eso atenta contra cómo funcionan en realidad las cosas en estos momentos. Entonces, por ahí va un poco nuestro tema. Que desde mi punto de vista, uno debería construir los instrumentos, pero otra persona debe aplicarlos, no gente de la misma organización. Pero normalmente no se puede y se hace lo que se puede con lo que se tiene nomás. Entonces, una herramienta de autoevaluación sería bueno que el empleado reflexionara sobre su propio desempeño. Normalmente nos va a dar resultados mucho mejores que la opinión que tengan los jefes y los eh, ¿cómo se llama? El resto de los colegas de ese puesto, pero es un elemento. Mientras si la persona es honesta consigo misma, va a determinar que sí tengo carencias. ¿Cuál es el punto, además? ¿Y por qué no funciona mucho acá en nuestras organizaciones? Es que en Occidente y en Chile en especial, somos como medio chaqueteros, entonces, si nosotros decimos que nos vamos a poner mala nota, capaz que piensen mal de mí. Entonces yo me voy a poner mejor nota. No somos muy honestos con nuestras propias evaluaciones por temor, por miedo, por lo que funcione. Entonces, este esquema de autoevaluación en realidad no es exactamente una de las mejores herramientas, pero se utiliza. Yo Si eres he capaz de visto que autoevaluarte, se sí, promueve harto. sí, pero tómenla, recíbanla y es un elemento más de análisis, pero no es la verdad absoluta respecto al puesto de trabajo. Ya es un elemento más. También puede llegar a ser bueno. En algunos casos sí permite hacerlo, en otros no. La evaluación por pares, que es lo que estamos hablando de esto es lo que estamos hablando de la 360 que decíamos, la evaluación por pares, que los colegas dicen más o menos cómo está comportándose, pero en realidad, a diferencia de lo que pasa aquí, en que todos sabemos que trabajamos de la mejor forma posible, ¿cierto? Nosotros somos casi excelentes en nuestro desempeño. Resulta que nosotros no tenemos esa misma visión de nuestros colegas, ¿ya? Eh, ¿Ustedes creen que haya gente que quiera trabajar mal? Eh, no sé si, no sé si así, pero yo No, creo que sí hay tal gente cual. que, No, es no, que yo creo que no. haya gente que quiera hacer las cosas mal, que llegue al trabajo, a la pega y dice, no, hoy día voy a hacer todo mal, porque quiero, porque sí. Bueno, está el concepto de hacer la cama, que se ocupa Claro, harto en el pero fútbol, fíjate pero que la verdad es que incluso para explicar ese concepto de hacerle la cama,
Es que, fíjate, en realidad la respuesta es no. Nadie quiere trabajar mal, nadie quiere Sí. hacer mal su trabajo. Sin embargo, ustedes mismos se pueden dar cuenta que existen personas que hacen mal su pega, ¿cierto? No podemos negar que existen esas personas. Ustedes mismos a lo mejor conocen alguna de esas personas, no me digan quién ni nada de eso, pero pueden haber visto, pueden saber de gente que no conoce, que no trabaja bien, ¿cierto? Existe. Entonces la pregunta es, si nadie quiere trabajar mal, ¿por qué hay gente que trabaja mal? ¿Te fijas? Entonces es un tema. ¿Por qué será? Bueno, Bueno, al menos en el servicio público, algo que se le critica mucho es justamente que no se evalúa bien. O entonces la sea, que gente no está, no sabe que lo hace mal, por así decirlo. ya. Tú dices que hay gente que en realidad cree que está trabajando bien. ¿Podría pasar? Sí, yo creo que hay gente que cree que sí y no identifica las brechas, por ejemplo. Ya. Ok. Si te Ah, fijas bien, entonces el punto está en eso. Que, bueno, si la gente supiera, si la gente trataría de trabajar mejor. De hecho, el único motivo para trabajar mal es que no estás motivado para el trabajo, mm. por alguna razón, ¿cierto? Si tú cuentas con los recursos, tienes los conocimientos, lo único que te faltaría entonces es la motivación para trabajar mal. Entonces, ¿cuál es el problema de esta herramienta de evaluación por pares? Que no considera ese elemento, no considera el elemento propio de la motivación de las personas. ¿Te Mm. fijas? Solamente evalúa lo que está haciendo. En vez de incorporarse, como debería hacerlo cuando hablamos de la competencia, en tratar de determinar, bueno, cuál es el motivo para que esté pasando esto, sino simplemente lo califica. Pero es un elemento también que yo pudiera desarrollarlo. O sea, yo puedo entregarle a una persona este instrumento de evaluación que yo hice para que esta persona, mirando a su colega, entregue su información, entregue su evaluación. Eso también está incluido en la evaluación de competencia. Dentro de eso, entonces, la evaluación por supervisores, que es el análisis de desempeño hecho por los supervisores, que también lo estamos desarrollando. El mismo esquema, también podemos, utilizando las mismas herramientas, hacer esta evaluación. Son todos tipos de evaluaciones que existen, pero finalmente yo siempre soy más partidario de la evaluación objetiva por elementos externos a la organización. Luego de esto está el análisis de retroalimentación, que es una de las cosas que también eh, estamos obviando en algunas ocasiones, que es por qué estamos evaluando. Mucha gente cree, y de hecho a veces nos la sacan de esa idea por nada, que estamos evaluando para ver si las dejamos o las echamos de la pega, ¿cierto? Entonces la gente se asusta con la evaluación. ¿De qué manera podríamos hacer nosotros para darle a entender a esa gente que lo que buscamos es determinar cuáles son las brechas para que esta gente desarrolle de mejor manera sus competencias? Que es eso lo que busca la evaluación. No busca encontrar gente buena o mala, busca en qué nivel se están evaluando las competencias o cómo se están desarrollando las competencias necesarias dentro de la organización. Entonces, esa parte que a veces cuesta darla a entender es una parte crítica cuando estamos haciendo una evaluación. Decirle a la gente, oye, aquí no vamos a echar a nadie. Bueno, nadie lo va a creer, siempre van a creer que están evaluando para echarlo, pero la verdad es que no tiene por qué ser así. Y es una de las cosas que también cuesta entender a mucha gente en nuestros países, es que si una persona no resultó en el puesto de trabajo, es problema mío, que soy es problema de la organización. Pucha, que penca que soy, por decirlo de alguna manera. No es una cuestión de esa persona. Como digo siempre, esa persona toca muy bien el violín, pero no tiene dedos para el piano. Entonces, yo le pasé un piano, ¿qué vamos a hacer? No es culpa de él, es culpa mía. Entonces, ese es el tema de la evaluación de competencia, ese sentido de la evaluación de competencia. Determinar que alguna persona, por ejemplo, desarrolla un tipo de competencia que no es tan necesario en esta, pero sí es necesario en otro puesto de trabajo, entonces va a estar mejor en otro puesto de trabajo y no en este. Nos permite desarrollar esa actividad. Ese es el elemento esencial de la evaluación por competencia, no de estar cortando ni podando el árbol organizacional. Compara resultados con el perfil deseado, obviamente, para determinar cuáles son las brechas. Identifica áreas de desarrollo. A lo mejor hemos notado que una competencia importante que hemos definido como transversal resulta que no se ha desarrollado adecuadamente porque primero la gente a lo mejor no entiende de qué se trata esa competencia. Mucha gente no entiende lo que es el trabajo en equipo. ¿Me van a creer ustedes que existe eso?
De hecho, por ejemplo, si ustedes mismos se hacen la pregunta, háganse la pregunta sincera, ¿qué es trabajo en equipo? También tenemos muy poca respuesta respecto a eso. Entonces, Porque mucha tampoco gente hay no... un consenso de qué es lo que significa o quizás qué es lo que vamos a entender nosotros como subsecretaría, en este caso trabajo como un equipo, porque a veces entendemos trabajo como equipo en nuestra capacidad de coordinarnos con otras personas y no necesariamente desarrollar un producto o un trabajo en colaboración que el resultado sea un trabajo de todos, como que todos Es, aportemos para desarrollar un producto, por ejemplo. claro, el Entonces dicen, trabajo en no, equipo, trabajamos súper bien en equipo, pero cuando empezamos a ver, no es que trabajen muy bien en equipo, sino que tienen muy buena coordinación entre las personas, por claro, ejemplo. hacen tareas en conjunto, que no necesariamente trabajan en equipo. Es como la diferencia, de nuevo, entre la selección chilena del 2015 y la selección chilena de ahora, de nuevo en el fútbol. En la selección del 2015 era trabajo en equipo, este es un grupo de gente. Bueno, pero lo que pasa es que la organización o la gente no lo tiene claro, pues no se lo han dicho, no lo han explicado. Y como dice Lucila, cuando nosotros hablamos de trabajo en equipo, oye, tenemos que ver qué va a significar para nuestra organización eso. Y ahí lo vamos a hacer entender a la gente y no le vamos a pedir que trabaje en equipo nomás. Vamos a entender eso nomás, vamos a desarrollar eso en conjunto. Y eso implica además finalmente crear un plan de mejora individualizado. Lo mejor que nos puede pasar, cuando hacemos una evaluación por competencia, una evaluación de competencias, perdón, es que determinamos cuál va a ser la carrera para la gran mayoría de los trabajadores de nuestra organización. Cuando tenemos claro que a la gran mayoría de ellos los podemos hacer crecer en conjunto, pueden llegar a otros niveles, porque ya sabemos qué es lo que tienen, por dónde van, cómo medirlo y todo. Cuando tenemos eso, tenemos una organización un poquito más sana y un poquito más eficiente. Ese es un poco todo el tema de esta evaluación por competencia. ¿Cuáles son los beneficios de la evaluación por competencia? Mejora el desempeño, al identificar fortalezas y debilidades, desarrollo profesional, oportunidad de crecimiento. Fíjese que una mera descripción de cargo no me permite hacer este desarrollo profesional. Porque yo sé cuál es el cargo y digo, por ejemplo, no sé, yo soy maestro, mi jefe es técnico y el jefe de él es ingeniero, por decir una tontera, digamos. Entonces, pucha, no hago nada, pero si yo digo, el maestro tiene que tener estas competencias, su superior, el supervisor, tiene que tener estas competencias complementarias y el supervisor de este tiene que tener estas otras competencias complementarias que pueden ser conseguidas por un ingeniero, pueden ser conseguidas por un técnico, pero a lo mejor también se pueden desarrollar, lo puede desarrollar la persona. Entonces ya sé cómo puedo crecer dentro de la organización y cómo puedo ayudar a que esta gente crezca. Lo que más le conviene a las empresas es que la gente crezca con ellos, no estar contratando gente nueva para cada vez que haya un puesto o cada vez que se vaya alguien. Eso es lo primordial, ¿ya? Bueno, y como decían antes los japoneses se contrataban en una empresa para toda la vida. ¿Sabían, por ejemplo, que en los años 80 y 90, la empresa Toyota, por ejemplo, cuando contrataba a una persona para un cargo, por ejemplo, el ingeniero de desarrollo de marketing, durante un año estaba trabajando en todas las demás áreas de la organización antes de llegar a su puesto, al puesto para el que había sido contratado? Entonces, cuando llegaba a su puesto donde iba a trabajar, conocía toda la organización y sabía para dónde crecer y todo el cuento. La gente se quedaba 40, 50 años en la empresa. ¿Ya? Entonces, ese esquema es lo que nosotros tendríamos que tratar de desarrollar. Esta oportunidad de crecimiento, una alineación estratégica, porque, claro, nosotros nos vamos a preocupar que la gente maneje o desarrolle estas competencias que son las más atractivas y las más necesarias en mi organización. Entonces ya sé para dónde va todo el mundo, ya sé lo que pedirle, lo que tengo que pedirle a todo el mundo y ya sé lo que tiene que desarrollar todo el mundo. Pero como, como digo, una simple descripción de cargo donde me determina que este cargo tiene que ser cumplido por, no sé, por un ingeniero comercial con 3 años de experiencia, que haya trabajado en 2 jefaturas, no me dice nada para la organización, no me dice nada de lo que yo necesito. Esta propuesta, entonces, la descripción de puestos, identificación de puestos, descripción, competencias técnicas, competencias transversales, competencias comportamentales y las conclusiones. Los perfiles de cargo basados en competencias permiten a las empresas alinear sus necesidades operativas y estratégicas con el talento adecuado. Las recomendaciones: revisar periódicamente los perfiles de cargo, asegurar que las competencias estén alineadas con la cultura y estrategia organizacional, implementar procesos de selección y desarrollo basado en competencias, no solamente en puestos de trabajo o descripciones de cargo, meramente, sino en las competencias. Ya estamos. Dejar de
compartir. Ok, en términos generales, entonces, estos elementos, incluso los textos, se llama las presentaciones, los ejercicios que hemos hecho, todos se los voy a hacer llegar a su correo en una carpetita para que lo tengan, para, para que les sirva para algo y puedan tomar de ahí algo que los puedan utilizar. ¿Hay alguna idea respecto de si pueden modificar algunos elementos de los que están usando o pueden partir con otros elementos acá en su organización en este momento? Elementos como cuáles, por Elementos de ejemplo. los que hemos hablado, del análisis por competencia, Mm. orientación, por ejemplo, a las aptitudes, al ser, que no se ve mucho, digamos. ¿Podrían desarrollar algo así en ese sentido? Sí, yo creo Yo, que sí. yo creo que la base está un poco como lo que decías hace un rato, ¿no? A veces no decir, no, vamos a partir de cero o no vamos a hacer nada porque no tenemos nada. Yo creo que lo que hay que hacer es con esto que estamos homologando criterios ahora con este curso, es decir, ok, primero hacer un análisis. ¿Qué es lo que tenemos en tema de perfiles? ¿Ya? ¿Cuántos perfiles tenemos? El tema de las competencias, de qué año. Entonces, primero decir, tener una imagen, una foto de qué es lo que tenemos hoy en día como subsecretaría en ámbitos de perfiles. Y de ahí en más, ver qué temas podemos empezar a ajustar. Por Ok, ejemplo, ¿es posible hacer homologación de perfiles con respecto a los cargos a nivel nacional? Lo que habíamos hablado, así como el perfil del CEREMI, el perfil de la ya, claro. secretaria de las seremías, de los profesionales de apoyo, y revisar qué es lo que hay, porque se han hecho levantamientos y se han hecho levantamientos a veces muy desde la necesidad en la particularidad. Pero yo creo Claro. que uno analizando puede encontrar puntos en común. Ah, por Entonces, supuesto. tratar de esos puntos en De hecho común, sería lo mejor en estos casos. esos puntos en común, decir, ok, esto se está repitiendo, lo podemos mantener. Y después, con esa estructura, ¿no? Como yo siempre digo, como con ese esqueleto, ese prepicado ya armado, poder entrar a comparar y decir, ok, hay algo que no estamos viendo que se replique en todas las secretarías y que no esté contemplado acá, por ejemplo, a nivel de funciones o de temas más específicos, a eso voy. Claro. Y en temas como de lo que hablábamos de las competencias, es ver el manual que existe, ver qué tan alejado que estamos de ese manual, qué tan desactualizado está, y con eso, y tomar como insumo también en qué podemos ir mejorando. Yo no creo que estemos en condiciones de decir, ya, vamos a hacer un proyecto nuevo, vamos a No, generar para nuevos nada. perfiles con un nuevo levantamiento, etcétera. Pero sí, con lo que tenemos, ¿qué podemos ir mejorando? No, Esa claro, es yo mi creo que... opinión. No, me parece que por ahí va el tema, hay que ser práctico, porque la teoría no me va a llevar en ninguna parte, digamos. Hay que ver lo que se puede utilizar, desechar lo que no me puedo utilizar en este momento, dejarlo para después, ver otra cosa, construir algo que me permita ir creciendo. Este otro año vamos a estar mejor, no sé, una cosa tiene que ser dentro de ese sentido, porque si va a cambiar el mundo ahora, no va a llegar a ninguna parte. Y Y además que además hay que hay una... otro tema, que lo hablamos en las primeras sesiones, que un poco este gobierno, entre comillas, ya a partir del año que viene entra en proceso de cierre. Ah, claro. Los Y gringos lo eso llaman el puede ser síndrome de que... la pata coja, ¿lo has escuchado? ¿No? Los gringos lo llaman el síndrome de la pata coja y dicen que los últimos años de algún gobierno, no importa la tendencia que venga, digamos, el ¿Mm? gobierno ya no hace mucho. Bueno, eso pasa. Sí, por eso, Pasa no sé si siempre. será cierto, pero Entonces, nosotros, en realidad, como, así como de procesos efectivos o tiempo fecundo como para poder desarrollar todos estos tipos de proyectos son el segundo y tercer año de un gobierno. Porque el claro, primero se instalan, están haciendo todas las modificaciones, cuál es la nueva orientación, para dónde queremos ir, etc. Segundo y tercero son productivos en este ámbito, sí, en claro, ámbitos de personas lo que nos toca a nosotros, y el último año ya van saliendo. es prepararse Quieren para el cambio. hacer, quieren hacer lo menos posible, dejar las cosas abiertas lo menor posible, cosa de que después no digan, no, es que el gobierno pasado lo hizo y no lo terminó. Entonces tratan de meterse lo menos posible y ir cerrando temas. Claro, Entonces, como para generar nuevos proyectos o hacer modificaciones, la verdad que no es un momento que a nosotros nos aporte mucho, porque todo lo que logremos va a ser un volver, cuando asume el otro gobierno, es volver a presentar, volver a validar y que también te digan, no me interesa solamente por el hecho que se hizo antes, sino ahora. claro. No, sí, es como razonable, es como complicado, es complejo. De hecho, la parte de la eficiencia, la orientación de la calidad no es una característica de ningún Estado. No. No están orientadas, porque los componentes políticos son mucho más complejos en ese sentido. Entonces, no, me complican desarrollar esas actividades. Pero sí algo podría ser, ver algunos cargos, como dices tú, que sería bueno echarle una miradita a algo. Y les recomiendo que entren a Chile Valora,
vean las propuestas de perfiles de cargo para el área, ¿cómo se llama? Estatal, para el área, ¿cómo se llama? Eh, Pública. claro, para la administración pública. Ujú, Algunos se han aparecido a lo mejor lo que ustedes tienen, pueden tomarlos como ejemplo. Es la misma estructura que yo les estoy mostrando ahora, o sea, no es una cosa distinta, pero les puede servir como para tener alguna idea. ¿Ya? ujú. Ahora, si ustedes más adelante, no sé, un tiempo más, quieren compartirme alguna de sus ideas para ver en qué estamos, no tengo ningún problema en que nos contactemos por correo de alguna forma para poder desarrollar adecuadamente eso. ¿Qué es lo que te llamó, Francisco, más la atención de lo que estábamos hablando respecto a que una competencia tiene tres componentes, el saber, el ser y el hacer? Respecto a eso, ¿hay algo que te haya llamado la atención ahí? Que se pueda, no se pueda, que te Em, interese, que no te interese. bueno, yo creo que también comparando un poco con lo que está acá, el punto de que los conocimientos no, que un título no es el saber algo, sino que es solamente una forma quizás de acreditarlo, hacerlo más palpable, pero no es lo que se está buscando. En verdad lo que se busca es el saber. Eh, Claramente las carreras eh, saben, bueno, las distintas carreras tienen saberes distintos, Por supuesto. pero no es ese el fondo. Y aquí, bueno, lo comenté un par de sesiones atrás, que era el tema de, por ejemplo, el periodista, que el cargo era una profesión y, y Claro, no una es el... definición ahí, por decirlo menos, digamos. Sí, y claro, y los saberes que se buscan no es, por ejemplo, para reportear, al menos el cargo de periodista que es como que uno se lo imagina, sino que acá era para mantener una agenda, para... eh, ser un poco comunicador en las redes de las distintas autoridades, pero no. ¿Te fijas? Ese es un excelente ejemplo, ¿ah? Porque un periodista que va a entrar a un medio de comunicación requiere algunos conocimientos generales que los debe haber adquirido estudiando periodismo, Claro, y un periodista que va a entrar a una administración pública requiere ciertos conocimientos que son distintos de ellos, pero que también los puede son haber distintos. adquirido como ¿cómo se llama? En su formación. Entonces, ese es un punto, es un poco el tema, que cuando hablábamos de conocimiento de una competencia, no es un título profesional, no es un título de algo, eso no puede ser un conocimiento, eso jamás va a ser un conocimiento. De hecho, en algunas ocasiones se ha utilizado esto para poder, por decirlo de alguna manera, encargarle a las personas, a ciertas personas, cargos que tendrían que haber sido cumplidos por profesionales porque se determinó que sí dominaban las competencias necesarias para el cargo. ¿Ya? A ver, ¿cómo podríamos? Un técnico en construcciones, por ejemplo, que lleva mucho tiempo, ya podría ser capaz de construir o diseñar un edificio de dos, tres pisos, una cosa simple, ¿cierto? Una bodega, pero no necesitaría, por ejemplo, para esta bodega que sea un arquitecto o un constructor civil, pero sí ha adquirido con el tiempo esos conocimientos, entonces esas competencias que desarrolla un constructor civil por formación, esta persona las ha desarrollado por su experiencia profesional. Entonces, hemos encontrado entonces que muchas de las competencias necesarias para un cargo no necesariamente se han desarrollado por una formación profesional específica. Ese es un muy buen punto y hay que tenerlo muy en cuenta cuando estamos describiendo hagamos esta descripción de cargo. Como te fijas tú, por ejemplo, si describen que una un ente ¿cómo se llama? Administrativo de la administración pública requiere un periodista, está escrito, po. No va a tener un comunicador social, no va a poder participar nadie de eso porque está tan restringido a eso que otras profesiones, otras formaciones que podrían tener las mismas competencias o mejores incluso. El tema es que empiezan a chocar algunos otros intereses, como por ejemplo cuando uno hace un proceso de selección que postulan 600 personas o 1000 personas, se suele ocupar eso como un criterio de filtro. Claro. Eh, es mucho más fácil filtrar por una carrera que por competencia. No, estoy de acuerdo. Pero lo que pasa es que tú tienes que Vamos a decir, hacer el contrapunto. claro, pero tú tienes que decir, por ejemplo, qué es lo que necesito, qué cosas tiene que saber la persona que está encargada de las comunicaciones de la organización. Ya, entonces son cosas que aprende un periodista, perfecto, voy a pedir un periodista. Son cosas las que aprende también un comunicador social, también puede ser comunicador social. ¿Se fija? Entonces, uno tiene
batallar con eso, moverse entre las fangosas aguas de la administración pública. ¿Ok? Bueno, y algo que pensaba que no sé, es más una duda, que en estas tres, las dos primeras están más claras, el ser y el hacer, pero no sé muy bien la diferencia de las actitudes. ¿Cuál es la diferencia Interesante. entre o cómo se evalúa, verdad? Una actitud, un comportamiento que la descripción era comportamiento que el trabajador demuestra. Ok. ¿Cómo se evalúa? Mira, a ver, Chacho? ¿cómo digamos? Si este mismo periodista, por ejemplo, le piden que prepare un comunicado, el tipo se sienta, 5 minutos lo tiene listo. En cambio, otro periodista le piden que prepare el mismo comunicado. El tipo se sienta, ves que busca alguna información en algún portal, ves que busca algunos datos, ve, construye. Ambos tienen a lo mejor un resultado bastante aceptable, pero la actitud que tiene hacia el oficio una persona es distinta de la actitud que tiene hacia el otro. ¿Qué requieres tú, por ejemplo? Dices, no, yo necesito una persona activa al elemento, puntualmente, que lo haga rápido. Ah, me sirve el primero. No, yo quiero una persona que me dé, oye, información que no esté equivocada, que no me dé problemas, que se asegure bien de las cosas. Ah, te sirve el segundo. Te fijas, tiene una actitud para hacer las Mm, cosas distintas. Entonces, por eso no es que la competencia tenga una actitud, sino que tu organización requiere para esa competencia que se desarrolle cierta actitud de trabajo. No sé si va por ahí la respuesta, ¿te sirve? sí, sí, sí. Es un poco. Ahora, uno Es podría que estar. lo estaba viendo de la forma de, quizás equivocada, de cuando algo está más experto o no que otro en cuanto a actitud, pero tiene que ver con No, que no, no, no. cumpla. Los dos pueden tener un excelente resultado, si no hay problema. Pero si te fijas bien, yo, por ejemplo, según cómo son las cosas en la administración pública, yo preferiría una persona que me envíe un comunicado a la prensa, pero que sea seguro, que no tenga errores, qué sé yo, Claro. eh, que no me permita que la gente discute sobre eso, sino que sea muy claro. Entonces, yo tengo que. Por eso es que, como te digo siempre, las competencias van a depender del tipo de organización que yo tengo. Una competencia, por más que sean muy parecidas, nunca van a ser iguales a las mismas competencias en otra organización. Ese es un poco el tema. Juan Francisco parece que no está, no sé. No lo sé, creo. No, lamentablemente estamos en este momento, nos pusieron una ceremonia mañana Ah, que la ya. teníamos planificada para finales de noviembre y Pero la se la tuvimos que adelantaron. esta semana, así, mañana. Oye, yo, Entonces ¿sabes qué? estamos corriendo como locos, sacando galvanos, llamando a las autoridades, a la gente que va a ser premiada, reconocida. Entonces ya ha sido una semana de Sí, me loco. imagino. Y Ok. pobre, y Juan Francisco más encima es el presentador, el mediador el día de mañana, entonces se está No, 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 armando no tiene mucho sentido que esté preguntando cosas. Ya, ok. Bueno, ¿les parece que lo dejemos hasta aquí hoy día? Terminamos nuestro curso. Independiente de eso, cualquier cosa, si ustedes necesitan alguna cosa puntual, algún elemento puntual, no duden en mandarme el correo. Tienen mi correo, así que me preguntan nomás sin sí o ningún sí, yo problema. creo que te vamos a molestar. Ni un problema, no hay ningún Cuando problema. empecemos Para eso estamos. no creo que sea este 2024, sí, pero sí en algún momento queremos empezar a tener lo que es el análisis, por lo menos de lo que estamos en temas de perfiles. Ahí con Francisco vamos a estar trabajando a full. Y quizás ahí podemos tener algunas ¿Cómo no? conversaciones. En lo personal a mí me voló la cabeza cuando lo dijimos en la última sesión, cuando nos decías de que a más alto nivel dentro de la estructura de la organización, más importantes son las competencias blandas, por así decirlo, y ahí chuta, uno así como que te hace pensar, ¿no? En cómo estamos buscando a la gente o a veces los resultados que tenemos. Entonces ahí, por lo menos para mí, fue como, Y por ahí va la cosa, decís tú. mm, Oye, pero tengan en cuenta siempre esto, por favor. Esto no es la panacea, no es que así tienen mm, que ser las cosas. Esto es solamente otro elemento más que incorporen a su trabajo para ver cómo lo usan, nada más. mm, Ya mm, no es que tiene, oye, no, esto tiene que ser así, si no se hace así, no lo hagan. No, no, no. Ustedes tienen la amplia libertad de transformarlo por su cuenta. De hecho, es una de las características de las competencias para todas las organizaciones. Y partan, yo les aseguro que sería una buena idea partir por Chile Valora y por las definiciones de cargo que existen para la administración pública, que les va a dar mm, una idea de cómo van las cosas, ¿ya? Y lo les va a tenemos. permitir tener una pauta. Ya anotado en la pizarra, yo ya lo puse. Perfiles, revisión de la estructura, Chile Valora al lado. Ahí Exacto. está. Ok, ya. Oye, un gusto grande, No. muchas gracias. Ya les dije, el lunes les va a hacer llegar no sé, ¿cómo se llama? La encuesta que hacen y todas esas cosas. Ujú. Hay que Es la ustedes encuesta de satisfacción, como de cierre le puse. sí, Ajá. así funciona. Ya, un gusto Ya. grande, que estén muy bien. Freddy, muchísimas Yo gracias por quería, todo. sí, agradecer igual, aprendí un montón.
Estoy muy Ah, agradecido. me alegro mucho, que estén bien. Chao, chao. Chao. Chao.